Muy buenas, os damos la bienvenida a nuestro webinar de hoy, que como bien sabéis lleva por título Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Sin duda, este es un tema de especial interés en estos tiempos, pues como ya estamos viendo, la integración de la inteligencia artificial en el panorama empresarial actual, pues está redefiniendo totalmente nuestros entornos laborales. Y hoy vamos a sumergirnos en uno de los aspectos más prometedores de esta revolución tecnológica, que es precisamente el impacto de la IA en todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, pues para ello contamos con la presencia del profesor Sergio González Cachón. Muy buenas, Sergio. Hola, buenas tardes, Lorena, ¿qué tal? Muy bien. Nada, muy brevemente para quienes aún no te conozcan, pues bueno, comentar que Sergio es doctor cum laude en Ingeniería de Diseño y Fabricación por la Universidad de Oviedo, en la que también pues, ha cursado sus estudios de Ingeniería de Minas. Está en posesión del título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y entre otros también del de Auditor de Prevención de Riesgos Laborales y bueno, acumulando amplia experiencia en todos estos temas. En la actualidad, pues lleva a cabo proyectos técnicos en distintos ámbitos y sectores industriales que compagina precisamente con la docencia aquí en la casa en Bureau Veritas Formación. Bien, antes de dar paso a Sergio, recordar que, bueno, como podéis ver en pantalla, tenéis a vuestra disposición un chat en el que podéis ir dejando todas aquellas consultas o aquellas dudas que os pudieran ir surgiendo y bueno, pues al término de la exposición vamos a proceder a revisarlas todas con el fin de poder ir dando respuesta. De todos modos, pues si queréis profundizar más en materia de prevención de riesgos laborales, precisamente pues este mes dará inicio una nueva convocatoria de nuestro máster de prevención de riesgos laborales. Os dejarán el enlace en el chat por si alguien pudiera tener interés en ello. Y bueno, pues sin más dilación, Sergio, te cedo ya la palabra, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Lorena. Pues nada, pues nos disponemos a compartir la presentación. Vemos. Bueno, primero lo que quiero introducir con esta presentación es un poco el tema de la inteligencia artificial y cómo la podemos aplicar a la seguridad en el trabajo. Bueno, me gusta empezar con una cita y decía Stephen Hawking que los ordenadores superarán a los humanos gracias a la inteligencia artificial en algún momento de un futuro próximo. En los próximos 100 años, en algún momento la inteligencia artificial superará a los humanos. Pues cuando eso ocurra, tenemos que asegurarnos que las computadoras y nuestros objetivos coincidan. Bueno, vamos a ver si esto es verdad o no es verdad. Eh, ¿Cómo podemos definir qué es la inteligencia artificial? Decía Alan Turing, que es el padre de la computadora, que hablamos de inteligencia artificial cuando logramos replicar el comportamiento humano hasta tal punto que la persona que interactúa con la computadora no sepa si es una persona o es una máquina. Eso es lo que decía Alan Turing. Esta charla que queríamos haber dado la semana pasada, que se produjo el gran apagón, mi padre, que es un poco conspiranoico, decía que seguro que fue una inteligencia artificial que tomó el dominio del control de la red eléctrica y la tiró abajo. Bueno, pues yo creo que eso es uno de los problemas que tiene actualmente la inteligencia artificial. Las ideas peligrosas que tenemos concebidas contra ella, pues lleva a que nos detengamos un poco en su progreso, ¿no? ¿Qué creemos que es erróneo, ¿no? Pensamos que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo mejor que nosotros, que las máquinas aprenden mejor que nosotros, que todo es mejor si se automatiza, que todo es más fácil de usar si lo hace una máquina mejor que un humano. Pero eso no es cierto. Es verdad, porque nosotros estamos aprendiendo a través de los sentidos y aprendemos mucho mejor de lo que realmente lo hace una máquina. Lo que no sabe mi padre es que, a pesar de que es antitecnológico, Alexa, Siri, la rumba, el navegador del coche, todo funciona con inteligencia más o menos artificial, ¿vale? Entonces, en esta idea quiero que os quedéis con que la inteligencia artificial no tiene por qué ser tan negativa o tenemos que tenerle miedo. Fijaos, esta noticia que saqué del New York Times puede pensar que es actual. Pues esta noticia está publicada en el año 1929. Se publicó que las máquinas iban a reemplazar al hombre. Este miedo o esta ansiedad que tenemos de que las máquinas o que los ordenadores nos vayan a sustituir, la traemos desde el año 1929. O sea, fijaos
Y no ha habido ese momento que la máquina sustituya al hombre, ¿vale? Pues este miedo que teníamos o que tenían los humanos de que las máquinas nos iban a reemplazar no es cierto, ¿verdad? Y ahora explicaré un poco por qué es esto verdad. Aquí os pongo noticias reales que he estado sacando estos días de la prensa de momentos en que la inteligencia artificial no fue mejor que la inteligencia humana. Como noticia así curiosa, por ejemplo, en El País publicaron hace poco que Amazon prescindía de la inteligencia artificial a la hora de hacer reclutamiento de personas. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que todo lo que habían metido la empresa eran hombres y habían discriminado a las mujeres. Había un sesgo en la hora de el algoritmo que utilizaban a la hora de seleccionar personal se había entrenado con perfiles de solicitantes de los últimos 10 años y todo lo que habían contratado eran hombres. Había un sesgo a la hora de la contratación. Por eso, aquí hay casos donde la inteligencia humana no fue peor que la inteligencia artificial. Y os voy a poner un caso muy curioso que fue real, que el 15 de enero del año 2009, el piloto americano Sully eh, realizó una peligrosa maniobra de emergencia de un aterrizaje forzoso durante un río. Sully despegó del aeropuerto con 155 pasajeros a bordo, pero al pocos kilómetros de salir del aeropuerto se encontró con una bandada de gansos que inutilizaron los dos motores del avión. En este momento, Sally tomó los datos y decidió aterrizar en el río porque no le daba tiempo volver al aeropuerto. Bueno, pues posteriormente de que se produjo el aterrizaje forzoso, que no hubo ninguna víctima, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte efectuó una serie de cálculos mediante inteligencia artificial para comprobar si la decisión que había tomado de Sally era la más adecuada o la correcta. Eh, Porque ellos pensaban que según los datos que tenían hubiese sido mejor que hubiera regresado al aeropuerto y no haber puesto en peligro la vida de los pasajeros. Fijaos lo que contestó Sally en el mismo juicio, ¿vale? Se lo voy a poner porque creo que es muy interesante. ¿Ya podemos ser serios, señores? Capitán. Ya nos dijeron de las simulaciones computarizadas y ahora estamos viendo simulaciones con humanos, pero me cuesta trabajo creer que aún sigan sin tomar en cuenta el factor humano. La simulación con los pilotos muestran que podía volver al aeropuerto. No, no es cierto. Estos pilotos no se están comportando como seres humanos, como personas que están viviendo esto por Lo escucháis, ¿no? Sí, sí, Sergio, se escucha. primera Vale, vez. O sea que no reaccionan igual que usted. Inmediatamente después de las aves, van de vuelta al aeropuerto, igual que en las simulaciones computarizadas, ¿correcto? Sí, es correcto. Obviamente, sabían cuándo girar y exactamente hacia dónde volar. No hicieron revisión. No encendieron la APU. Ellos tenían los mismos parámetros que ustedes. Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo, van a perder ambos motores a una altitud más baja que cualquier jet en la historia. Pero tranquilos, solo vayan a la izquierda para la guardia, como si volvieran porque olvidaron comprar leche. Esto fue pérdida de ambos motores a 850 metros, seguido inmediatamente de un acuatizaje con 155 personas a bordo. Nadie jamás ha entrenado para un incidente igual. Nadie. Y el aterrizaje en Teterboro con el ángulo irreal que tiene. No éramos los Thunderbirds volando. Quiero saber cuántas veces practicó el piloto esa maniobra antes de que le saliera bien. No cuestiono a los pilotos, son buenos pilotos. Pero se nota que les dijeron que fueran al aeropuerto inmediatamente después de que las aves chocaron. No les dieron tiempo para analizar o tomar decisiones. En estas simulaciones sacaron toda la humanidad que había en esa cabina. ¿Cuánto tiempo hicieron planes los pilotos para este evento, para hacer estas simulaciones? Si están buscando errores humanos, vuélvanlo humano. Esto no fue un videojuego. Fue de vida o muerte. Pueden tratar con un Sully tiene retraso razón, fueron muchos segundos. ¿Puedo preguntar cuántas veces practicaron? Ok. 17. Vale. Lo que muestra Sally, aparte del factor humano, que es lo que quiero que por lo menos os quedéis con esta parte de la presentación, es que la experiencia, la formación, la profesionalidad del piloto hizo buscar a un problema complejo, como era el caso del problema del avión,
encontró una solución creativa, ¿no? ¿Qué pasa a la inteligencia artificial? ¿Por qué no la inteligencia artificial no se le ocurrió aterrizar en un río y pensó que era mejor volver al aeropuerto? Porque esta solución, en teoría, no está previsto que un avión aterrice en un río. Pues la profesionalidad, la experiencia, la formación de Sally evitó la tragedia y el accidente. Pero ¿cómo podemos usar esta inteligencia artificial a nuestro favor? Bueno, la principal aplicación o uso que se le puede dar en los riesgos laborales es el análisis predictivo de los riesgos. Nosotros, si tenemos muchos datos históricos, datos relacionados con la seguridad en el trabajo y algoritmos para identificar, pues una inteligencia artificial nos permite calcular patrones, calcular probabilidades, calcular factores de riesgo. Analizamos más rápidamente con una inteligencia artificial estos volúmenes de datos y nos permite realizar evaluaciones detalladas de riesgos, identificar los riesgos específicos y proponer medidas específicas para cada uno de esos riesgos. Anticiparnos al problema, anticiparnos al riesgo, anticiparnos a que ocurra un accidente, predecir situaciones que tengan mayor probabilidad que ocurran y recomendar acciones preventivas para que no ocurran, ¿vale? Es un poco pensar que la inteligencia artificial lo que hace es prevenir, ¿no? Intentar predecir dónde va a ocurrir un daño para que antes de que ocurra ya hayamos actuado. También monitoriza condiciones ambientales para realizar alertas en tiempo real para evitar accidentes. Entonces, ¿qué conseguimos con todo esto? Concentrar nuestros esfuerzos en modificar estos entornos laborales, mejorar el mantenimiento de las instalaciones, el aumento de la formación personalizada para los puntos en donde hemos detectado carencias y mejorar las protecciones de seguridad. Pero una de las preguntas que me hace mucha gente dice, pero Sergio, si la inteligencia artificial es una monitorización constante facilitada por cámaras para ver, detectar situaciones inseguras, ¿esta inteligencia artificial nos podrá quitar el trabajo a los recursos preventivos? Y mi respuesta siempre es categóricamente que no. La inteligencia artificial nunca va a sustituir a los recursos preventivos. ¿Por qué? Porque los va a complementar. ¿Y por qué los va a complementar? Por ese factor humano que tenía Sally, que nos enseñó en el anterior vídeo, que solo tienen la capacidad los humanos para priorizar, para calibrar la gravedad, la autoridad necesaria para tomar decisiones, la experiencia y la habilidad comunicativa. Esa habilidad que tienen las personas humanas que no tienen las máquinas para interactuar con los trabajadores, con los mandos, con la inspección de trabajo, con los proveedores e incluso con los clientes. Yo para mí creo que os quedéis con esta idea, aunque ya me conformo con eso de esta charla, que es que hay que combinar el potencial humano con la tecnología, pero siempre un mix de los dos, ¿no? Usando la IA como apoyo, pero nunca como un sustituto. Yo siempre tengo que decir, cuando la gente tiene miedo que le sustituya una máquina o que el trabajo va a hacerlo mejor una máquina, yo siempre digo que no tengamos miedo a la máquina, ¿no? Al elemento, a la herramienta, sino que la IA no te va a quitar el trabajo. Lo que te va a quitar el trabajo es alguien que sepa manejarla. Vale, no te quedarás sin trabajo por culpa de la herramienta, sino por alguien que sepa manejar esta herramienta, ¿vale? Combinar el potencial humano con la tecnología es la mejor solución para obtener siempre ese proceso crítico, reflexivo, objetivo que tienen los humanos que no tienen las máquinas. ¿Cuáles son las ventajas que tiene o cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial en la prevención de riesgos? Bueno, lo principal es reducir accidentes. La IA puede analizar datos históricos para predecir. Esto de predecir es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Lo más importante de la inteligencia artificial es esa predicción, ¿no? Detectar patrones de riesgo para tomar medidas preventivas en función de lo que puede llegar a suceder. Aumentar la eficiencia en la supervisión de seguridad, lo que hace un poco vigilancia continuada para evitar situaciones de riesgo. Cámaras, sensores que puedan monitorizar en tiempo real las condiciones de trabajo. ¿Para qué? Para identificar esos comportamientos o situaciones peligrosas que pueda llevar a que se produzca un accidente. Mejorar el cumplimiento normativo. La IA también puede automatizar auditorías y mantener actualizados la formación según los cambios normativos que haya. Responde de manera inmediata ante las emergencias.
¿Por qué? Porque si yo estoy conectada una cámara de vigilancia con una inteligencia artificial, si hay un cierto riesgo de urgencia, puede llegar a parar la máquina o, o llegar a bloquearla. Imaginaos cómo sucede ahora mismo en los trenes. En los trenes de alta velocidad tienen lo que se llama el sistema de seguridad del hombre muerto, que si en algún momento determinado el hombre no toca cierta, no sé cuánto tiempo tiene que ser, no toca cierto botón de la máquina de locomotora, la máquina se para, la locomotora se para, ¿vale? Entonces un poco eso, la máquina actúa ante una emergencia y se bloquea o se para o se frena. Optimizamos la formación porque permite personalizar los contenidos y las metodologías al trabajador o las necesidades que tenga cada uno de los trabajadores. Resumiendo, hay 4 cosas y aspectos que nos puede ayudar la inteligencia artificial. 1, automatización de esas tareas administrativas y de cumplimiento normativo que puede hacer que podemos emplear este tiempo que perdemos en estas labores administrativas, que lo haga una IA, estas labores monótonas, y nosotros emplear este tiempo en otras labores más importantes de seguridad. En el análisis predictivo de estos accidentes basados en datos históricos y el uso de cámaras de seguridad y sensores inteligentes para la detección de los riesgos en tiempo real para poder mandarle las alertas o para poder avisar del riesgo de la situación insegura. Formaciones personalizadas según incidencia y rendimiento de cada trabajador. Otras aplicaciones que se puede utilizar en prevención de riesgos laborales es el chatbot, un chatbot de prevención de riesgos laborales. ¿Qué es un chatbot? Lo estaréis acostumbrados a verlos, aunque no sabéis qué es exactamente. Muchas veces cuando os ponéis en contacto con una compañía aérea, con la compañía de seguros, con la compañía de teléfonos, normalmente habláis con un chatbot, que un ordenador, ¿no? Un chatbot es un sistema de conversación programado para emular la contestación humana. ¿Y para qué nos puede servir? Bueno, pues puede servirnos para proporcionar a los trabajadores que están en nuestra empresa respuestas inmediatas sobre seguridad, sobre normativas, sobre procedimientos de trabajo. ¿Qué ventaja tienen los chatbots? Que pueden actuar como tutores virtuales, guiando a los trabajadores 7 días a la semana, 24 horas al día, que no descansan nunca. Es capaz de responder las preguntas que te hagas desde el punto de vista del trabajador, siempre con una base científica, ¿no? En caso de emergencia, los chatbots pueden proporcionar a los trabajadores instrucciones claras sobre los protocolos a seguir. Esto ya lo hay un poco. El RCP, famoso, las palas, ya te indican una voz que tienes que hacer o los pasos a seguir en caso de emergencia. Me preguntan a veces que, oye, pero yo a veces le pregunto a ChatGPT y la información que me dan es un poco errónea, no es adecuada o no contestan muchas veces por lo que sea, porque el contexto de la pregunta no lo entiende, porque no es una pregunta técnica que no entiende. Yo recomiendo que uséis chats especializados. Por ejemplo, hablando de ChatGPT, pues no utilicéis ChatGPT, pero por ejemplo hay un asesor de prevención en España, os dejo por ahí el enlace, que es un experto en legislación. Bueno, pues cualquier tema de legislación puedes preguntarle. Yo lo utilizo bastante y funciona muy bien. Hay también un asistente experto en prevención de riesgos laborales que te puede hallar, pues ayudar en una investigación de accidentes o algún tipo de tema de documentación que necesites, ¿vale? Pues bueno, es una herramienta los chatbots. Pero yo recomiendo que incluso que podéis crear vuestro propio chatbot de seguridad aplicado a vuestra empresa. Esta página que os dejo en el enlace, que se llama poe.com, permite crear estos asistentes para crear vuestros propios asistentes. ¿Con cuál? Yo lo puedo. El problema que tiene ChatGPT es que la información que le das puede que no sea errónea, pero si yo le meto la documentación que pueden utilizar los trabajadores de consulta, las herramientas o las consultas que me hagan lo van a buscar en la documentación que he subido. ¿Y qué puedo subir? Puedo subir evaluaciones de riesgos, puedo subir procedimientos de seguridad, puedo subir el manual de seguridad. Entonces, las respuestas que dé lo hará en función de la documentación que le haya dado yo de mi empresa, ¿vale? ¿Cuáles son los perjuicios que tiene la inteligencia artificial? Pues los perjuicios son muy claros. Estos perjuicios no solo es para temas de seguridad, sino todo tema relacionado con el trabajo. Uno es el problema de comunicación, ¿no? Como consecuencia de la menor interacción que hay entre los distintos empleados o trabajadores. Otro, muy claro, es el del problema de adaptación, que es que no comprendemos bien cómo funciona la inteligencia artificial,
que es necesario capacitar al personal en estos tipos de herramientas, ¿no? Es necesaria una formación para que sepamos cómo podemos utilizarlas. Pero las dos principales causas que tiene el perjuicio de la inteligencia artificial usada en prevención es la sensación de vigilancia permanente. Un mayor control de cámaras a los empleados lleva a que aumente el estrés, la ansiedad, que afecta a la moral, incluso a la productividad del trabajador. No es agradable que estar trabajando y que te esté monitorizando una cámara 24 horas o durante las 8 horas de trabajo, ¿vale? Y luego está el peligro y el riesgo de la privacidad y seguridad de datos. Datos personales de rendimiento, esto plantea preocupaciones legítimas sobre privacidad y seguridad de estos datos que toma la IA. Y luego hay un tema de depender excesivamente de la tecnología. Dice, el otro día estuve leyendo que en sectores como, por ejemplo, la aviación, se ha documentado que la preocupación, que la disminución de la capacidad que tienen los pilotos en manejar manualmente una aeronave en situaciones de emergencia, porque están acostumbrados a que lo haga un sistema automático. Esta reducción, depender demasiado de la tecnología, lleva a que reduzca un poco la autonomía de los trabajadores, ¿no? Que pierden un poco esas habilidades que tenía, por ejemplo, Sally para aterrizar en un río. Y luego está el tema de la resistencia al cambio. Hablando de la privacidad y seguridad de datos, me gustaría comentaros un caso real, esto es verdad, que es lo que llamamos el crédito social chino, que eso es un poco como, esto es como un gran hermano, ¿no? Que es un poco lo que pretende un poco la inteligencia artificial o el uso que se le está dando ahora en China. Por ejemplo, los chinos vigilan a través de cámaras de seguridad que hay durante toda la ciudad, premia o penaliza a los ciudadanos en función de si eres o buen o mal ciudadano. Pero ¿quién determina si eres mal o buen ciudadano? El gobierno chino. Por ejemplo, saltarse un semáforo, fumar en lugares públicos o incluso ir al supermercado y comprarte alcohol en vez de leche, lleva ciertas restricciones que entres en una especie de lista negra que te da unas consecuencias que, por ejemplo, no puedas montar en avión o viajar en trenes de alta velocidad o comprar artículos de lujo. Esto entras como una lista china, una lista negra que tiene el gobierno chino en función de cómo te comportas en público. Ojo con esto de la privacidad y la seguridad de datos, que luego entraré un poco en esto que es el peligro de la inteligencia artificial. Y luego está el problema ético que plantea esta tecnología. Hace unos años se estaba muy de moda los coches, ¿no? Los coches autónomos. Había el coche este de Google que estaba muy de moda, que se veía por las ciudades o que se estaba intentando lanzar. ¿Y sabéis cuál es el problema de que se haya parado un poco el coche autónomo? Que nadie se hace responsable del seguro del coche. ¿Quién es el responsable en caso de accidente? ¿El fabricante del programador de la IA? ¿El propietario del vehículo? ¿El ocupante del vehículo en el momento del accidente? Lo que está claro es que los humanos no aceptamos bien que una máquina tome decisiones por nosotros. Y también hay que tener claro que ninguna inteligencia artificial puede entender una situación como la puede hacer un humano. Os voy a poner un ejemplo un poco exagerado, pero podría ya darse la situación de que vais en un coche autónomo y que los frenos se rompen y estáis justo pasando por un paso de cebra que están pasando dos niños, como veis en la imagen. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Protege a los ocupantes del vehículo, entonces gira el coche, o sea, se abalanza sobre, como has perdido los frenos del coche, se abalanza con los peatones poniendo en peligro la vida de los peatones, o gira el vehículo y choca contra un muro que está a la derecha del paso de cebra protegiendo a los peatones. El dilema es si a quién salvarías, ¿no? Entonces es un poco el dilema. ¿Esa decisión que la tiene que tomar la inteligencia artificial o la deberíamos de tomar nosotros? ¿Es ético que una máquina o ordenador tome las decisiones por nosotros? Por todo ello, sin incidir mucho en ello, quiero que sepáis que, hablando de la propuesta de China, que el control predominante de que ejerce el Estado sobre los ciudadanos, es un modo de regulación en China. Luego Estados Unidos deja este control sobre pequeños proveedores que tienen el poder del mercado. En Europa, que es lo normal, se va a intentar proteger un poco los valores y derechos de los usuarios digitales, ¿no? Y por eso ha nacido, hablando de los modelos de gobernanza, ha nacido el primer reglamento europeo de inteligencia artificial, que tampoco voy a entrar mucho en él, pero sí que quiero que sepáis un par de conceptos relacionados con la seguridad, que es, el objetivo es
regular un poco la inteligencia artificial, pero sin limitar sus potenciales beneficios económicos y sociales. Y para ello ha establecido 4 niveles de riesgo la inteligencia artificial. Uno, los prohibidos, otro, los de alto riesgo, otros de riesgo limitado y otros los de riesgo mínimo. Sobre todo, incido un poco en los prohibidos. ¿Qué es lo que se va a prohibir en Europa para uso de inteligencia artificial? Por los sistemas de identificación biométrica con reconocimiento facial. Esto es que captura indiscriminada de imágenes faciales en Internet, en grabaciones de cámaras de vigilancia, crean bases de datos a través de reconocimiento facial y pueden luego hacer algún tipo de discriminación por sesgo, por creencias políticas, religiosas, filosóficas, de raza, de orientación sexual, lo que llamamos un gran hermano, ¿no? Pues en teoría esto está prohibido. Se va a prohibir en Europa y la ley de seguridad de inteligencia artificial lo prohíbe. Pero hay una excepción, que son el uso de fuerzas del orden. ¿Por qué? Porque el uso de fuerzas del orden para motivos de seguridad nacional, después de muchas discusiones, se ha permitido el uso de la inteligencia artificial solo para temas de seguridad nacional. Lo dice el anexo 2 de la norma. Tampoco está prohibido esto de China de puntuar socialmente al trabajador o al ciudadano en función de cómo sea su comportamiento público. Luego está el tema de las aplicaciones de alto riesgo, que implica una evaluación de la conformidad de la aplicación de esta inteligencia artificial. Esto es, por ejemplo, acceso al empleo, la educación, los servicios públicos, infraestructuras críticas, administración de justicia, sistemas de reclutamiento de personal. Todo esto tiene que tener una evaluación de conformidad. Y luego está el tema de estos temas de chatbot, de ChatGPT y todo esto, que tiene que tener un requisito de transparencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tenéis que saber en todo momento que estáis interactuando con una máquina. Si utilizáis un chatbot, tiene que saber el usuario que está usando que no es una persona, que no soy el que está contestando, que es una máquina. Esto es obligatorio por norma, ese requisito de transparencia. Y de hecho también hay que tener en cuenta la normativa de los derechos de autor. Y llegados a este punto os digo que para cumplir los reglamentos de transparencia, todas las fotos que veráis que puedo usar perfectamente por los derechos de autor, porque no puedo registrar fotos que haya hecho una inteligencia artificial, pero sí os informo que están hechas con inteligencia artificial, ¿vale? Hay que esa transparencia de todo lo que interactúas o que ves, o vídeos o creas o imágenes, pues están hechas con inteligencia artificial. Pero una pregunta que me hace mucha gente con el tema de la videovigilancia, me preguntaron el otro día, oye, pero Sergio, ¿esto no es compatible la videovigilancia con las políticas de privacidad y el Reglamento General de Protección de Datos? Pues la respuesta es que sí, pero siempre y cuando el trabajador sepa para qué es su uso y para qué vamos a implementar este uso de videovigilancia. Os voy a poner un ejemplo muy clarificador que me ocurrió de verdad hace unos años. Hace unos años estaba trabajando en un hotel por el verano y tenía un compañero que por las noches abandonaba su puesto de trabajo. La jefa tenía ciertas sospechas por quejas de los clientes que el trabajador estaba abandonando el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó la cámara de seguridad del hotel para vigilar si el compañero estaba en el puesto de trabajo por la noche. ¿Qué pasó? Que como no estaba, la jefa le despidió. El compañero denunció a la empresa por despido improcedente. ¿Sabéis quién ganó el juicio? El trabajador. ¿Sabéis por qué? Porque la jefa no puede usar la cámara para evaluar el comportamiento del trabajador. Solo se puede usar con temas de seguridad. Ojo con usar los datos de inteligencia artificial para sancionar, para perjudicar a un trabajador, para espiar, para ver si evalúa su trabajo. Siempre se tiene que hacer con motivos de seguridad o para intentar mejorar la seguridad de la empresa. Ojo con esto porque es importante, ¿vale? Y luego, en temas de videovigilancia, saber que no se puede grabar en lugares de descanso, vestuarios, aseos, por supuesto, pero tampoco ni comedores ni análogos. Y no se puede grabar sonido, ¿vale? Esto es importante, no podemos grabar conversaciones. Esto no implica para nada seguridad, ¿vale? Hay que tener claro que el trabajador tiene que saber con qué finalidad se le está grabando y para qué, ¿vale? Tienes que evitar que suceda un accidente, pero no vigilar para ver si está haciendo bien su trabajo. Los datos recogidos pueden ser eliminados de un mes, ¿vale?
Os voy a poner un par de ejemplos de cómo podemos usar la inteligencia artificial en prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, la analítica de imágenes mediante cámaras. Monitorizamos escenas que detecten incumplimientos de riesgos o prácticas de la actividad laboral que no sean correctas, por ejemplo. Detectamos un evento de algo que no es correcto, que estamos haciendo mal o que tiene mala praxis o que hay posibilidad de que haya algún cierto riesgo o posibilidad de que haya un accidente. Estas informaciones y datos estadísticos pasan a disposición de las personas responsables en la empresa. Analizan esos datos, establecen los patrones de comportamiento y tendencias de riesgo. ¿Para qué? Para ver esas zonas donde hay posibilidad de que haya una lesión, de que haya un accidente, zonas de mayor riesgo de la empresa. ¿Para qué? Para luego tomar medidas preventivas para intentar evitar accidentes en un posible futuro, ¿vale? Analizamos el vídeo en tiempo real para detectar situaciones peligrosas. Y sobre todo generamos estas alertas, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esa información que nos está dando la videovigilancia? Pues alarmas, tipo tanto sonoras como visuales, megafonía, avisadores acústicos, semáforos, mensajes a móviles, etcétera. O en algún momento determinado podemos interactuar con la máquina. Podemos hacer que decelere la velocidad, que detenga la máquina, que la bloquee. ¿Entendéis un poco cómo funciona? Si vemos que una máquina va hacia un trabajador, porque me lo ha visto la videovigilancia, en vez de avisar al trabajador, paramos la máquina inmediatamente. ¿Vale? Bloqueamos la máquina. Intentamos evitar esas malas prácticas o esos riesgos a tiempo real. Os voy a poner ejemplos, usos que podéis dar a la videovigilancia. Pues sobre todo los más comunes son analizar distancias de seguridad entre la máquina y la persona, reconocimiento de EPIs, para si el trabajador lleva puesto el casco, el chaleco, el arnés, detección de personas en áreas restringidas, esto es muy, muy útil para ello, control de aforos, recuento de personas y vehículos. Esto control de aforos es importante porque a veces la gente piensa, no, pero eso ya ficho, ya sé cuántas personas hay dentro. Pero, ¿y si salió a comer un pincho o a tomar algo, a desayunar y no fichó, o salió a comer y no fichó? Pues bueno, la inteligencia artificial te dice exactamente el número de personas que hay dentro del edificio en caso de una emergencia. Identificación de maquinaria y vehículos, acceso a zonas restringidas y peligrosas, presencia de objetos, detección de fuego y humo para detectar incendios, sobre todo en superficies que es difícil abarcar una seguridad mediante inspecciones, pues se utiliza mucho la videovigilancia, control de contratistas, sobre todo en zonas de mucho tránsito de empresas, y sobre todo la posición del cuerpo humano. Esto del hombre caído es un poco lo que explicaba antes. Si tenemos en pantalla dos trabajadores y dejamos de ver uno, es que uno ha caído. Entonces, bueno, lanza una alarma en sistema de detección en tiempo real que puede avisar a emergencias para que vayan a evacuar o ver qué pasó al trabajador que está en el suelo. Mirad, por ejemplo, os voy a poner dos ejemplos del uso. Por ejemplo, mira, esto detecta EPIs. Durante esta zona de trabajo estamos viendo todos los trabajadores que entran dentro de la zona y salen alertas en el momento que le falte algún EPI. Aquí salió una alerta, veis este trabajador que le falta algún EPI determinado, no sé si es el casco, no lo veo bien, pero bueno, aquí sale una información de datos que luego podemos utilizar desde el punto de vista de la seguridad. Esto es desde el punto de vista de distancias de EPIs, pero de distancias de seguridad también se puede usar y yo creo que tiene una aplicación muy clara. Mira, fijaos, una empresa, veis este trabajador y aquí veis que está pasando por carreteras elevadoras. Pues en el momento que haya posibilidad de colisión, se pone una alarma. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con estas alarmas? ¿Veis? Otra alarma. ¿Veis? Ha entrado en la zona de seguridad de la máquina. Bueno, luego, ¿qué podemos hacer con estas alarmas? O bien, podemos interactuar contra la máquina, mandándole a lo mejor un tipo de alerta o aviso, que en este caso yo tampoco lo vería muy útil porque no daría tiempo a que el trabajador viera la alerta o aviso antes de que la atropellara la máquina, pero sí que lanza una serie de avisos de seguridad si hay una serie alarmante de distancias que se van reduciendo entre el trabajador y la máquina y riesgo de colisión o de choque o de atropello, pues esta serie de alarmas nos está indicando que hay un problema de seguridad aquí en este caso, porque hay muchas alarmas. Pues, por ejemplo, podemos prevenir, poniendo una medida preventiva, con poner un camino de seguridad donde
para poder circular los trabajadores y que no interfiera con el paso de las carretillas, ¿vale? Pues es una manera de usar esta inteligencia artificial. Luego otra es el simulador de PRL. Esto es muy habitual utilizar plataformas de simulación virtual, lo que llamamos realidad virtual, ¿no? Para capacitar a los operarios en situaciones de seguridad críticas de riesgo, por ejemplo, y sin poner en peligro la vida del trabajador. Podemos ensayar sistemas eléctricos complejos en situaciones de trabajos en altura, riesgos eléctricos, manipulación de cargas para ver las posiciones, espacios confinados. Los bomberos usan mucho el uso de extinción de incendios. Bueno, una manera de poder capacitar al personal sin poner en riesgo al mismo trabajador, pues es uso de estos simuladores. Luego está poniéndose de moda ahora el uso de inteligencia artificial con la evaluación ergonómica. Es lo llamado Ergo IA, que se está probando en Valencia, el sistema de prevención en Valencia, y es un software de análisis de movimiento a partir de toma de datos ergonómicos en las posiciones que toma el trabajador durante el lugar de trabajo. Me parece que trabaja con OWASP y con el sistema OWASP o la metodología OWASP, y son sensores inteligentes que a veces también funcionan con exoesqueletos, ¿vale? Va tomando una serie de datos de las posiciones que va tomando el trabajador y hace una evaluación ergonómica, como lo harías de manera manual, pero de manera más rápida y más práctica que la que puedes hacer tú de manera práctica, realizando una observación preventiva. Luego tenemos sensores y dispositivos inteligentes para recopilar información sobre los factores de temperatura, presión, humedad, calidad del aire. Como es generar alertas en tiempo real sobre espacios confinados, atmósferas explosivas, etc. Y luego está, tampoco me voy a parar mucho más porque ya me estoy excediendo un poco el tiempo, la generación de contenido, de concienciación y comunicación de PRL. Qué difícil es enseñar y formar a los trabajadores en PRL, ¿no? La formación de PRL, qué antipática es, y los trabajadores enseguida se quejan porque son muy aburridas, las formaciones son poco motivantes, las charlas de concienciación a veces van en saco roto. Bueno, podéis usar estas herramientas para generar vídeos, generar resúmenes, generar cuestionarios, que os digo algunas, por ejemplo, generar presentaciones para la hora de establecer un vídeo, una foto, una presentación. Por ejemplo, Gamma está muy bien. Pictory ahí para generar vídeos está muy bien. Y luego, un tema real, de aplicaciones reales que se está usando del uso de inteligencia artificial. Un compañero, un amigo que el otro día me comentaba, que está aquí precisamente en la charla, es una pequeña empresa de Asturias, me comentaba el proyecto Gastamay. Hace un mes, más un mes y medio, hubo un accidente terrible en Asturias, de un accidente de unos mineros que murieron por una explosión de guisú en una mina subterránea. Vale, esto del guisú, explosiones, minas, suena un poco a del pasado, ¿no? Esto no debería ocurrir con las nuevas tecnologías. Pues hay un proyecto en el que ya estaban trabajando y a raíz de este accidente han tenido muchas consultas, que es un dron que monitoriza los gases, pero antes de que el trabajador se introduzca a la mina. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar esto para hacer una visión si las condiciones de dentro de la mina son las adecuadas, si hay guisú, si hay gas, si las condiciones atmosféricas son las adecuadas, para cuando introduzca el trabajador dentro de la mina entre con total seguridad y no haya ningún riesgo, ¿vale? O incluso para vigilar temas de, yo qué sé, desprendimientos o temas de seguridad. El dron funciona sin GPS y vale para entornos confinados. ¿Por qué? Porque tiene el manejo de la IA. Mira, fijaos cómo se mueve el dron por la mina. Lo veis aquí en pantalla, con la mina vacía. Va tomando datos en tiempo real y podemos saber si las condiciones son las adecuadas y hubiéramos detectado si hay guisú dentro de la instalación y si hubiera habido un accidente. Luego, otro proyecto interesante, por ejemplo, en China se está utilizando mucho estos robots cuadrúpedos que se pueden utilizar en temas de salvamento, de seguridad, que tienen esa versatilidad para moverse en entornos difíciles y mirar cómo funciona, que creo que es muy interesante.
Fijaos, no le afecta ni el humo, ni el fuego, ni las llamas. Puedo hacer planos en 3D del edificio. Cámaras 360 grados. Y sobre todo puede detectar con total seguridad si hay algún tipo de superviviente. Vale, lo podéis usar, que lo podéis rescatar perfectamente porque saben la posición en la que estaba el superviviente. Como conclusiones, bueno, y la idea peligrosa sobre la IA de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, pero la realidad es que la inteligencia humana es insustituible en la toma de decisiones, ¿no? Los beneficios, pues el análisis predictivo basados en datos históricos que puede tomar la inteligencia artificial más rápidamente que un humano, predicciones de situaciones de riesgo, recomendaciones de acciones preventivas, detección de zonas peligrosas y monitorización en tiempo real, apoyo a la formación y a la capacitación de los trabajadores y como esos desafíos que nos ofrece la IA, como es la sensación de vigilancia permanente, afectando a la moral del trabajador o la privacidad y seguridad de los datos. No se trata de temer a la IA, ¿no? Hay que aprender un poco de aprovecharla, ¿no? La combinación del potencial humano con la inteligencia artificial puede mejorar mucho las condiciones de seguridad del trabajo y enfrentarnos a los desafíos de manera efectiva del futuro, ¿vale? Me despido un poco con esta frase de Malcolm X que me gusta mucho, que el futuro pertenece a quien se preparan para hoy, ¿no? La inteligencia artificial es la habilidad de adaptarse al cambio, decía Stephen Hawking, y hoy gracias a la inteligencia artificial tenemos la oportunidad de adaptarnos mejor, anticiparnos a los riesgos y construir entornos de trabajo mucho más seguros para todos. Y bueno, en principio nada más y muchas gracias por la presentación. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de poder contestar. Muy bien, estupendo, Sergio. La verdad que muy interesante todo esto que nos has venido desarrollando y bueno, pues sin duda muy de actualidad. Veo que también ha despertado el interés entre los asistentes y tenemos alguna que otra pregunta. Entonces, bueno, sin más dilación, porque ya vamos muy, muy fuera de tiempo, si te parece, te pregunto, Sí, te las seguro. planteo. Mira, te cuento, hay una aquí que voy a unir con otra porque yo creo que están bastante relacionadas, ¿vale? La primera dice, ¿cómo elegir la herramienta de IA que necesito en una organización? Ahora que hay tantas opciones de pago y no pago en el mercado, ¿vale? Esa sería una y te la uno por si tú ves interés en ello también. Otra que dice lo siguiente, ¿cómo puedo aprovechar estas aplicaciones de IA en prevención de riesgos laborales sin tener que hacer una gran inversión económica? ¿Vale? Ya. A ver, el tema de las aplicaciones que se pueden usar inteligencia artificial, no solo estas que os he comentado, de videovigilancia o el tema de robots para poder utilizar en seguridad, el problema que tiene es que hay que realizar una inversión económica. Pues el robot no es barato, el tema de videovigilancia no es barato, el tema de toma de datos por inteligencia artificial no es barato. E incluso el tema de diseño de formaciones o vídeos o para capacitar al trabajador es caro, porque muchas de estas aplicaciones te regalan un caramelito, pero luego son aplicaciones. Yo, si queréis, os enseño alguna que brevemente, nada, en 5 minutos. Yo el otro día estaba mirando porque para un tema de formación me preguntaron por el tema de una aplicación para el reglamento de seguridad contra incendios de establecimientos industriales que había salido una nueva normativa. Pues esta normativa a mí me resultaba un poco tediosa y complicada de leer porque era más de 100 hojas. Pues mira, lo que hice fue utilizar, mira, os lo voy a usar, esta herramienta Otio. Es una aplicación que yo utilizo bastante, que lo que te hace es, por ejemplo, resumir PDFs, ¿no? Es una aplicación que podéis usar de manera gratuita, que podéis usar de manera práctica sin tener que hacer ninguna inversión en prevención. Por ejemplo, os pongo un ejemplo rapidísimo. Yo lo que hago es, le meto la normativa, que es la normativa
de incendios, reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Esta normativa ha salido, recientemente. Salió, me parece que en abril de este año, la estaba observando, la estaba manejando, pero bueno, es bastante farragosa de leer, bastante complicada y bueno, decidí meterle a la inteligencia artificial a ver cómo podía manejarla de manera más práctica. Y, por ejemplo, le pregunto, una vez que tiene el documento cargado, le puedo hacer interactuar con el documento y le digo, bueno, ¿cuáles son estas principales novedades que introduce el Real Decreto sobre el Reglamento de Seguridad contra Incendios? Y entonces él lee el documento, las 127 hojas, y establece una respuesta. Y dices tú, es que esto es mucho más fiable que lo que te dice ChatGPT o lo que te puede decir, la información que te puedes sacar de Internet. ¿Por qué? Porque la fuente es el propio boletín del Estado. ¿Entendéis? Entonces, a partir de la información, pues establece cuáles son estas. Y luego puedo preguntarle cualquier tipo de pregunta, ¿no? No sé, le puedo preguntar cómo se clasifican los riesgos por incendio en sectores industriales. Me refiero que yo luego puedo interactuar con el propio PDF. Entonces le puedo hacer una serie de preguntas y él me lee la pregunta, se la voy a mandar y establece, por ejemplo, pues mira, se clasifican según la normativa y según el Real Decreto toda la fuente que va a tomar es lo que le he dicho. Y yo creo que es una herramienta, puede ser muy interesante para leer, para resumir, para interactuar, con estos documentos que a veces la normativa de prevención se hace un poco pesado. Y luego, por ejemplo, el tema de generación por ejemplo, de información o documentación o cursos o de información que tienes que hacer a los trabajadores, que es a veces bastante complicado. Pues yo estuve trabajando, por ejemplo, el otro día, tengo que dar una charla sobre inteligencia artificial, sobre amianto, ¿vale? Tengo que dar una charla sobre amianto y yo quiero que mostrar en la presentación un vídeo para hacerles un poco más amenos la formación a los trabajadores. Bueno, pues os voy a recomendar esta aplicación que es bastante Sí, también Sergio, perdón que te interrumpa. Mira, es que nos están diciendo que es que no estás compartiendo pantalla, no sé si... perdona. sí. Entonces, confirma el nombre de la aplicación que estabas usando antes, a la que Perdona, le sí, estabas estaba ahí. introduciendo, como no estábamos Vale, viendo. Sí. vale. Esta es se llama Otio, es la de los resúmenes de PDF, ¿vale? Es que no veis en pantalla, sí. Ahora la veis, ¿no? Sí. Vale, pues esto es Otio, me refiero, cargas el PDF y a partir de aquí le haces las preguntas que quieras, ¿vale? Veis aquí, le pregunté por cómo se clasifican los riesgos de incendios y luego aquí le preguntaba por cuáles eran las principales novedades que introducía la normativa. La otra que os decía era la de amianto. Es para generar vídeos. ¿Qué pasa con las herramientas que generan vídeos en Internet? Que normalmente lo que hace la gente que está equivocada es, yo le digo a la herramienta que me genere un vídeo sobre amianto y luego me dice ella lo que tiene que generar. No, le voy a decir yo lo que quiero que diga. Entonces, yo, por ejemplo, que he dado este amianto, he hecho varias pruebas y la información se la he dado yo. La que quiero transmitir a los trabajadores se la doy yo. ¿Veis? Yo le he puesto el título. No lo estamos viendo, Sergio, estamos viendo un Mm, archivo bueno. Word. Vale. Seguramente estés compartiendo a lo mejor el objeto y no Vale, la... sí, es que estaba compartiendo. Espera, que tengo aquí. Sí, A ver ahora. Ahora sí la veis, ¿no? sí, ahora sí. Vale, esta es la que os decía de Otio y esta se llama Pictory AI. Vale, entonces lo que os decía era que en vez de que genere las imágenes él y que póngale el texto, y yo le doy el texto y él genera las imágenes. Vale, entonces este texto lo generé yo. Yo hice el guión del vídeo y él me sacó el vídeo después. Entonces, ¿queréis ver el resultado? A ver, si lo veis aquí, ¿no? Aquí sí lo veis. Sí. Sí, Este es el resultado que salió, pero la idea es que yo creo que está bastante bien. O sea, lo que hace es ponerle imágenes
o a mis palabras, a lo que yo quiero transmitir a mis trabajadores, a la formación que yo quiero dar, está personalizada porque yo he puesto el texto, he ido puliéndolo un poco y bueno, no os lo pongo entero, pero veis que va poniendo imágenes de amianto en edificios, problemas en la demolición, pegado a lo que trataba la charla. Aquí habla un poco del asbestos, de la normativa. Fijaos, todo el tema de demoliciones y van saliendo al texto que yo he querido que habla un poco de la normativa. Bueno, pues es una manera un poco lo que se dice económica de poder formar o interactuar con los trabajadores de manera un poco más amena, divertida y se llama Pictory AI. Y como todo tiene una versión gratuita, una versión de pago, bueno, pues la versión gratuita te deja hacer varios vídeos. De hecho, yo hice 3 o 4 y bueno, y en principio es una manera de poder interactuar con los trabajadores de manera más práctica y de manera más interesante para poder que los trabajadores mantener un poco el interés y que no sea tan aburrida la formación en prevenciones laborales, que será una de las quejas que tienen los Sí, lo trabajadores. hace, lo hace más, permite que sea más visual. Mira, Eso. Sergio, que es que tenemos varias preguntas, que esto nos arde. Mira, te cuento, plantean aquí, ¿qué número de norma es? No sé muy bien a qué se puede referir, a lo mejor tú sabes mejor. Tal vez se refiere a cuando estabas hablando de normativa europea, o sea, la pregunta en concreto es, ¿qué número de norma es? La de inteligencia artificial o se refiere ¿Qué a la que número de estaba hablando? norma es? Yo creo que igual a lo mejor habla, cuando estabas hablando de la normativa europea. Bueno, el reglamento es el reglamento europeo de inteligencia artificial. No me parece que tenga número. No lo sé. Tendría que consultarlo, pero no sé. La que estaba hablando antes era que estaba consultando yo era el Real Decreto 164/2025, que es de seguridad contra incendios de establecimientos industriales. No sé si se refiere a esa o la de el reglamento de inteligencia artificial, que no sé exactamente qué número tiene, pero a ver, Vale. espera, el 1600, sí, el 1689, 2024, reglamento de la UE. Bueno, que se conoce como Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Es el 1689. Vale, mira, hay otras más abajo, pero es que están haciendo otras a cuento de lo que estás contando ahora, entonces para no perder el hilo. Mira, están preguntando, ¿puede decirme el nombre de la app gratuita que resume PDF? Muchas gracias. Sí, se llama Otio. O ChatPDF también funciona bastante bien. Otio permite más páginas. A mí me gusta Otio. Otio funciona Ah, bien, ¿eh? Y tiene la opción gratuita, te permite muchos PDFs y mucha información. Y lo bueno que tiene es que puedes interactuar con ella, le puedes hacer preguntas, puedes estar. Y la información la basa solo en el BOE, solo en el Real Decreto. No se va a buscar información en la red, ni en ChatGPT, ni nada. Es información verídica de lo que está hablando del Real Decreto. vale, mira, otra cosa que preguntan también es, ¿ambas aplicaciones son gratuitas? De cuando las otras que nos presentaban dice, ¿ambas aplicaciones son gratuitas? Vale, gratuito no hay nada. O sea, todo tiene su opción gratuita y si te gusta, pagas. Pero sí tiene una versión gratuita que puedes hacer bastantes cosas. Todo, pues bueno, también digo un truco. Te deja, pues imagínate, 3 o 4 vídeos, cambiar de correo. A lo mejor en vez de usáis un correo que tengáis por ahí de Gmail, podéis usar otro y os deja 3 o 4 vídeos más. Está bastante bien. Yo hasta que se me acabó el crédito, me dejó 3 o 4 vídeos y pude hacer varias pruebas, varias prácticas. Por ejemplo, el vídeo que te saca una marca de agua. Si quieres que te lo saque sin marca de agua, pues hay que pagar. Prácticamente casi ninguna aplicación de inteligencia artificial es gratuita. Todas son de pago. Lo que pasa es que la versión gratuita te deja hacer bastantes cosas. Esta de Otio, yo todavía no he llegado al límite de consultas que le he hecho y le he hecho ya unas cuantas. Así que Otio funciona bien. Chat PDF te deja menos consultas sin pagar. Pero todas tienen su opción premium, ¿eh? Todas, en el fondo, al final y al cabo, te va a decir, has pasado ya del límite. Pero ChatGPT también, en el fondo, te deja no sé cuántas consultas al día y si quieres tienes que pasar al ChatGPT premium. Bueno,
Mira, nos preguntan también por aquí, ¿qué ocurre si hay una negligencia que afecta a la salud de un trabajador por falta de seguridad debido al comportamiento del profesional? ¿Qué ocurre si hay una negligencia que afecta a la salud de un trabajador por falta de seguridad debido al comportamiento del profesional? Bueno, realmente es lo mismo que ocurre con la ley de prevención laborales. El profesional tiene que velar también por su propia seguridad y salud. En lo que es lo referente a la inspección, que si tú estás velando por el comportamiento del trabajador, como el uso de EPIs, bueno, eh, puedo llegar a sancionarle. No es el objetivo principalmente de la videovigilancia, porque no lleve el EPI adecuado, pero sí que puedo avisarle, puedo concienciarle de que ese trabajador use el EPI. La idea no es utilizarlo para tema sancionador, pero sí para temas de seguridad, para ver qué está fallando en mi empresa. Entonces, si hay un trabajador, un soldador que no tiene las gafas de seguridad, pues es recomendable avisarle de alguna manera o que concienciarle de los peligros que tienen de usar el EPI adecuado. No por el hecho de sancionar, voy a videovigilar para que tengan todos los EPIs, como hacía ese vídeo. No, se trata un poco de ver para velar por la seguridad. Si hay un accidente, pues si lleva el EPI adecuado, pues concienciarlo de que lo use, que no. Yo creo que no sé si era exactamente lo que me pregunta. Vale, mira, es que tenemos varias preguntas, a ver si podemos avanzarlas. Te digo, dice, gracias por la presentación. ¿Podríais poner otra vez la hoja de las páginas para presentaciones? Entiendo que se refiere a donde ponías las URLs de Ah, IAS. Mientras la sí, vas sí, sí. buscando y si la puedes poner, te voy lanzando otra. Vale. Dice, yo creo que esta ya diste tu respuesta en cierto modo. Dice, ¿ha venido la IA a quedarse para potenciar el rendimiento de las empresas o a sustituir a los trabajadores? Eso más o menos lo intento contestar. La idea es Sí. complementar. Espera, La espera que idea te lié y todavía no pusiste la otra diapo. Mira a ver si puedes poner por esta, ahí ¿no? una hoja. Esta la Ahí. veis. Sí, se ve. Yo creo que sería esa la que nos Bueno, decía. espera, que ahora salió. Se ve ahí, ¿no? Se ve. Muy bien, Esto Sergio. sería un poco de herramientas generales, que tú lo puedes usar para cualquier ámbito, no solo laboral de seguridad, sino laboral que puedas usar, generar resúmenes, cuestionarios o generar textos. Por ejemplo, la gente usa ChatGPT. A mí me gusta mucho más Perplexity. Perplexity analiza también las fuentes. Te pone las fuentes donde has sacado la información para que tú las consultes, para que veas que la fuente es verdadera, es fidedigna. Vale, pues está muy bien. La gente usa ChatGPT como dogma de fe de todo lo que sabe de ChatGPT es correcto. No. Usar Perplexity que os dice la fuente y podéis consultar de dónde se ha sacado la información. Vale. Esto sería una parte y la otra sería, pues, bueno, utilizar, por ejemplo, Dicam para utilizar un vídeo que puede ser interesante, pues hacemos una transcripción del vídeo, generar imágenes, vídeos, esto más o menos, eso ya podéis usarlo en cualquier ámbito. Me gusta mucho Gamma a mí para presentaciones. También tiene una opción gratuita y de pago. La gratuita es te deja hacer bastantes presentaciones, pero saber que todo te deja un caramelito y luego, si quieres más. Flickr también te genera vídeos. Pero yo esto de vídeos y presentaciones, recordar, siempre darle vosotros lo que queréis que os saque, porque si no, os va a dar su opinión sobre, quiero hacer una presentación de inteligencia artificial, quiero que me... y sacar lo que él cree que tiene que sacar, no lo que tú quieres hablar o comentar a los trabajadores, ¿vale? Entonces, os sirven también estas, por ejemplo, para redactar políticas de seguridad y salud, para investigar accidentes, evaluación de los laborales. Bueno, todo esto os puede ayudar un poco a consultar, pero siempre como consulta y apoyo, ¿no? Nunca como que no sea, que no os haga el trabajo, ¿vale? Que os sirva de apoyo. Es un poco, no sé si me explico lo que quiero decir. Muy bien, Sergio. Sí, mira, pues la otra que te planteaba, ¿la IA ha venido para potenciar el rendimiento de las empresas o a sustituir a los trabajadores? Para potenciar, siempre potenciar. Yo creo que en nada va a sustituir a la inteligencia humana. Eso lo demostró Sally aterrizando el avión. Esa solución que proponía Sally contradecía lo que decía la inteligencia artificial. La inteligencia artificial decía que lo mejor era que volviese al aeropuerto, pero se demostró que probablemente no hubiese llegado. ¿Por qué a la inteligencia artificial no se le ocurre aterrizar en el río?
porque esa solución, basada un poco en la experiencia y en la profesionalidad del piloto, no se le había ocurrido porque un avión no puede aterrizar en un río. Pues bueno, esa solución creativa a un problema complejo, pues algo muy particular de los humanos. Ese factor humano que no tiene la inteligencia artificial es lo que le debemos de aportar, ¿no? A esos datos que nos puede aportar la inteligencia artificial, pues desde el punto de vista de seguridad, el factor humano lo vamos a aportar nosotros, ¿vale? Entonces, humanizar la IA para conseguir estos resultados a la hora de decirle a un trabajador lo que tiene que hacer, lo que debe de hacer, o a la hora desde el punto de vista de seguridad, no lo va a hacer un ordenador, lo tienes que hacer tú, tienes que hacer una persona, tiene que ser a ese factor empático, la empatía, bueno, esos valores de seguridad. Y desde el punto de vista de seguridad, yo creo que es importante potenciar, no sustituir. Vale, no, ya lo decía, el recurso preventivo no lo va a sustituir la biovigilancia, va a complementarlo. Vale. Muy bien. Mira, nos preguntan también, ¿se pueden analizar los prompts automáticamente de los empleados para verificar si están cumpliendo el OPD? Los prompts que le metes a qué? Sí, Ah, dice, ¿se pueden analizar los prompts automáticamente de los empleados para verificar si están cumpliendo el OPD? no entiendo muy bien la Sí, pregunta. no, yo tampoco. Si nos la puedes volver a replantear. ¿UPDs? ¿A qué se refiere con UPDs? No sé muy El bien. OPD, la Ley de Protección de Ah, Datos, la LOPD. vale, ya te entiendo. A ver, todo esto, el sesgo que utiliza la máquina a la hora de tomar datos, es complicado, es una de las políticas de tal. Todo eso tiene que tener lo decía la normativa, tiene que tener una evaluación de conformidad. Todo esto para seleccionar datos a la hora de que la guía no utilice un sesgo o que no utilice, por ejemplo, os pongo un ejemplo, le dices a la inteligencia artificial que os ponga una foto realista de un terrorista y probablemente si os haga un dibujo, yo lo he hecho la prueba, lo podéis hacer en casa, podéis buscar un programa de IA que os genere una imagen y os diga, quiero que me hagas una foto de un terrorista. Probablemente os haga una persona de rasgos árabes masculina que tenga rasgos árabes, ¿vale? No quiere decir que todos los terroristas sean árabes, ¿vale? Entonces ahí hay un sesgo que es complicado, es muy difícil establecer, más que vigilar el prompt para que no haya ese sesgo en la inteligencia artificial, hay que vigilar el uso que le das, ¿vale? ¿Para qué vas a usar ese prompt? Para tomar datos desde el punto de vista, ¿para qué los vas a usar? Desde el punto de vista de seguridad, ¿a qué te aporta a ti? Por eso pues, digo que no te permite grabar conversaciones. ¿Qué te aporta a ti que estén hablando los trabajadores? ¿Entendés? No sé hasta qué punto te pueden permitir tomar datos a la hora de seleccionar personal. Ahí hay problemas o al evaluar un comportamiento, utilizar un comportamiento, por ejemplo, en un aula para la hora de vigilar el comportamiento de los alumnos. Bueno, eso hay una serie de requisitos que ahora la normativa te exige que tenga todo este tema de lo que llamaba aquí, que son las opciones de alto riesgo, que incluye una evaluación de conformidad. Alguien va a evaluar si toda la aplicación que le vas a dar a esa inteligencia artificial cumple con los requisitos de protección del trabajador y del empleado para evitar esos rasgos de, bueno, de discriminación por creencia política, por religiosa, filosófica. Lo que no puede ser es que utilices estos datos, estos prompts o estos datos que tomas de inteligencia artificial para discriminar a algún tipo por su raza, orientación sexual, creencia política. Eso no, para eso no. Por eso esto realmente está prohibido. No vale que tomes datos de identificación biométrica, pero esto para evaluación de conformidad que incluye supervisar el rendimiento, o sea, tiene que pasar por una evaluación de conformidad que examinará este conjunto de datos. Vale, esos problemas que me comentas. Ahí tiene que haber una evaluación de conformidad, que alguien tiene que evaluar que estás usando los datos para realizar una discriminación a la hora de aplicar una trazabilidad. Bueno, es un poco eso. Yo creo que se refiere un poco a eso, que ojo Vale. con utilizar esto. Sí.
Vale, hay alguna más, pero bueno, vamos ahora ya con la última porque vamos a tener que cerrarlo. Lo que no se dé respuesta ahora, pues bueno, ya luego posteriormente se recopilan y os enviaremos respuesta vía email. Mira esta que además, bueno, es interesante como idea, o yo considero que dice, buenas tardes, dice, ¿existen o se pueden crear chatbots con IAs competente para hacer auditorías de la norma 45001, planes de prevención o similares? Bueno, a ver, yo esto de chatbot hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿vale? Porque la información que te saca Internet es muy relativa. Yo he utilizado, que os lo comentaba aquí, si ponéis ChatGPT, hay estos GPTs que se utilizan bastante, que son como estas aplicaciones de chat especializados, que son chats especializados que contestan basado en preguntas que le han hecho a gente que sabe de la normativa, por ejemplo. Y yo he usado bastante este de normativa y funciona bastante bien. Yo este lo veo bien. Que la podéis usar para vigilar o controlar ChatGPT. Yo para esto siempre digo que yo crearía mi propio chatbot de seguridad. Si lo creáis desde la aplicación de ChatGPT es de pago. Si lo hacéis desde POE es gratuito. También te deja, tienes que probar con ChatGPT Mini, y con el ChatGPT Mini os deja unas opciones bastante interesantes. ¿Qué podéis subir aquí? Pues podéis subir la norma, podéis subir distintas cuestiones de auditorías, podéis subir, y todo esto os podéis utilizarlo en vuestro plan de seguridad para auditorías, para temas de normativa, para temas de puntos de la norma incumplidos, qué punto de la norma incluye si tal, tal y cual. Bueno, se puede meter datos, pero yo me iría más a tipos asesores. Bueno, esta normativa no está mal, porque incluye la normativa de la ISO 45001, pero yo iría más a crear tu propio chatbot de seguridad, y sobre todo si eres un auditor que puedas usarlo, que sepas de normativa. Bueno, pues puedes usar qué documentos o qué preguntas o qué cosas te has encontrado normalmente para alimentar el bot, ¿no? O sea, estos chatbots de seguridad los podéis alimentar en función de las respuestas o de las cosas que os vais encontrando. Y si hay algo, yo hace tiempo estoy trabajando en uno, y a manera que me preguntan los alumnos, pues me voy alimentando en función de las respuestas que voy dando. De momento lo solo para consulta mía, para tenerlo yo. Entonces, bueno, las respuestas las alimento yo al bot, y el bot, a medida que voy consultando, si esa pregunta ya la sabe, porque se la ha preguntado alguna vez, porque yo la he buscado en ciertas fuentes fiables, pues bueno, es una manera de poder utilizarlo. Yo intentaría más buscar hacer tus propios chatbots de seguridad. Ya os digo, el de ChatGPT es de pago, este de poe.com es gratuito. Ujú. Muy bien, Sergio. De hecho, sí, yo creo que por ahí va la pregunta, en crear su propio chatbot, si eso, si era algo posible Claro. y Y luego si sí, la empresa, imaginaos que tienes una evaluación de riesgos muy completa del trabajador, el trabajador tiene duda en un manual de procedimiento, le metes el manual de procedimiento o la evaluación de riesgos, y el trabajador, si tiene cualquier duda de seguridad, le puede preguntar de manera fiable. La respuesta que va a dar está en la documentación que le has metido al chat. Entonces, bueno, es interesante. Yo le meto la evaluación de riesgos, le meto el plan de seguridad, le meto el procedimiento, el trabajador, si tiene cualquier duda, puede consultarla inmediatamente. Oye, ¿cuál es no sé qué, la medida de altura? ¿Cuál es, tengo que llevar arnés? ¿No? Y tal, pues ya en función del procedimiento de trabajo o de la normativa interna de la empresa o de su evaluación de riesgos, pues es más fiable lo que le conteste. sí, y bueno, y evidentemente cuanto más lo vayas alimentando Claro, con mayores recursos, pues más rico será. eso es. Vale, pues estupendo, Sergio. Vamos a tener que dejarlo ya aquí. Nada, bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia, recordaros que la sesión ha sido grabada y bueno, pues que en próximos días os harán envío del enlace por si deseáis pues volver a verla en diferido y bueno, pues nada más, desearos a todos muy buen día.